Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Luis José Diez-Canseco Núñez. Soy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Eh, Soy egresado y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el marco de la beca Fulbright hice una maestría en Derecho Comparativo por la George Washington University Law School. Igualmente he tenido el privilegio de ser funcionario internacional en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y también fui el coordinador general del programa de competitividad del Banco Mundial en la presidencia del Consejo de Ministros. Igualmente he trabajado como vocal en la sala de competencia del Indecopi y actualmente soy socio fundador del estudio Diez-Canseco Competencia y Propiedad Intelectual. Me han invitado mis amigos de Enfoque de Derecho de Temis para que hable sobre temas controversiales o controvertidos en materia del derecho a la libre competencia en tiempos de la COVID. ¿Cuál es la diferencia entre los acuerdos colusorios y los acuerdos de colaboración? En contextos de emergencia, ¿se deberían impulsar los acuerdos de colaboración? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Como ustedes saben, existen acuerdos colusorios de dos tipos. Los horizontales, entre empresas del mismo ramo, competidoras, en el mismo nivel de la cadena de producción o comercialización, y de la misma manera existen los acuerdos verticales, que están distribuidos, llamémosle así, entre diferentes escalas de la cadena de producción y comercialización. La mayoría de los acuerdos que se vinculan a este tipo de situaciones están sujetos a dos tipos de prohibiciones. La prohibición absoluta, esto significa que los acuerdos horizontales están absolutamente prohibidos, de la misma manera que los acuerdos verticales, esto es, los que están en diferentes niveles de la cadena, están sujetos a lo que se denomina una prohibición relativa o a la regla de la razón. Los acuerdos que nos interesan analizar son los acuerdos horizontales. Repito, los acuerdos en el mismo nivel de la cadena y que, como decía, están sujetos a una prohibición absoluta. Esto significa que están prohibidos de llevarse a cabo de manera absoluta porque son básicamente e intrínsecamente y por definición acuerdos que limitan la competencia. A esto se les conoce como los cárteles. Y los cárteles son, en líneas generales, los acuerdos de fijación de precios, que es los casos que se conocen con mayor importancia o los que tienen mayor efecto, los acuerdos que limitan la producción, esto es, los acuerdos que limitan la cantidad de productos que van a ser hechos o puestos en el mercado, también lo que le llaman las licitaciones colusorias en términos de ponerse de acuerdo para ver quién gana o quién no gana una licitación, y esto, por ejemplo, lo vimos en el caso famoso de los balones de oxígeno, que las empresas que estaban vinculadas a la producción de balones de oxígeno se habían puesto de acuerdo para que de manera escalonada o sistemática o organizada, cada una de ellas fuera ganando las licitaciones que convocaba el Estado para proveerlos de balones de oxígeno. Y el otro acuerdo que también está prohibido de manera absoluta es lo que le llaman los acuerdos de reparto geográfico del mercado o de clientes. Esto significa que se estructuran diversas zonas en el mercado y cada una de las empresas vinculadas a este mercado es la que, digamos, posee la posibilidad de llevar a cabo actividades económicas en ese mercado y por lo tanto se excluye de que la competencia ingrese en el mercado geográfico correspondiente. En cuanto a los acuerdos de colaboración, están sujetos, como explicaba hace un rato, a la prohibición relativa.
pues son acuerdos normalmente horizontales que no tienen como finalidad restringir la competencia, sino tienen como objeto trabajar en un objetivo común. Por ejemplo, la investigación en tecnología, o por ejemplo, la reducción de costos de transporte con la finalidad de llegar a sitios alejados o similares. Un ejemplo interesante de acuerdos de colaboración lo hemos visto a nivel internacional en el marco de la COVID, cómo diversos laboratorios internacionales se pusieron de acuerdo entre ellos para remitirse información, colaborar y brindarse información que podían haber sido incluso secretos industriales o secretos empresariales, pero que la transmitieron entre ellas para aunar esfuerzos para poder obtener resultados rápidos en el tema de las vacunas. Los acuerdos de colaboración son de alguna manera una excepción a la prohibición de que las empresas se pongan de acuerdo entre ellas. En la Unión Europea se han otorgado lo que se denominan cartas de conformidad o comfort letters, las mismas que exceptúan la aplicación de las normas de competencia para la realización de los acuerdos. Como había dicho, los acuerdos horizontales están normalmente prohibidos per se. Esto significa que no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, visto la crisis que se ha generado por desabastecimiento, la crisis que se ha generado en el sentido médico para poder obtener productos que sirvan para paliar esta lamentable pandemia, la Unión Europea ha permitido de manera excepcional que las empresas se pongan de acuerdo para avanzar en este tipo de instrumentos que permitan conseguir muy rápidamente vacunas, que puedan conseguir rápidamente tecnología, que puedan conseguir rápidamente aprovisionamiento de bienes y productos que permitan enfrentar de manera exitosa esta pandemia. Entonces, en otras palabras, a pesar de que existe la prohibición absoluta, la Unión Europea, en el marco de la normativa que ellos tienen, que tienen una regla de excepción que señala que cuando exista una prueba de que el acuerdo puede generar un beneficio tangible y excepcional a la comunidad, va a poder aprobar este tipo de acuerdos horizontales que en teoría limitan la competencia, pero cuando se pone en la balanza la limitación a la competencia o la circunstancial posibilidad de apoyar a la comunidad, pues la Unión Europea ha dado estas cartas de conformidad o comfort letters. Es una cosa absolutamente excepcional y por lo que se ha podido investigar, hacía más de 30 años que no se establecían o se formulaban cartas de este estilo. En el caso peruano, nuestra ley permite este tipo de acuerdos, siempre y cuando no sean idóneos para afectar significativamente la competencia. Esto significa que también, al igual que en la Unión Europea, es posible que se aprueben, ¿ok? Y el Indecopi ha dado una comunicación en este sentido para decir que se podrían tolerar este tipo de acuerdos horizontales de manera excepcional con el objeto de abastecer adecuadamente el abastecimiento de productos. La realidad es que son excepcionales. En el caso peruano no conozco ninguno aprobado explícitamente. Existe esa posibilidad, pero no se ha hecho. En cambio, como les decía, en la Unión Europea y en Estados Unidos sí se ha permitido, como les explicaba en reiteradas ocasiones, de manera excepcional. El año pasado, el Congreso impulsó la creación de los delitos de acaparamiento y especulación como medidas para combatir los precios excesivos en servicios esenciales. ¿Considera que estas fueron medidas acertadas? ¿Cómo se pueden combatir los precios altos en contextos de emergencia? Miren, mi opinión personal es que la ley que promulgó por insistencia el Congreso no es una medida o una norma acertada, puesto que no va a cumplir con su finalidad.
Por el contrario, en mi opinión, va a generar mucha incertidumbre y va a afectar de manera clara las labores de investigación y de sanción que tiene Indecopi en materia de cárteles. El primer gran problema es el error en su tipificación. Los tres delitos que establece la ley es el abuso de poder económico, primero, el segundo es el acaparamiento y el tercero es la especulación. Estos tres supuestos, en mi opinión, presentan claros problemas de tipificación, porque resultan bastante ambiguos y genéricos los conceptos de, por ejemplo, alterar precios habituales, cómo los alteras, cómo demuestras que han sido alterados, y más grave aún, cuál es el precio habitual. El otro concepto que está en la norma, que también resulta impredecible y de dudosa tipificación, es este concepto que aparece en la normativa, que se llama la alteración de una estructura real de costos. ¿Cómo tú lo alteras? ¿Tú cómo determinas cuál es el costo real de los productos? Y obviamente, cómo es que esta estructura real de costos se va a ver alterada. Entonces, esto realmente supone un grave problema de tipificación. El segundo gran problema que yo encuentro con esta norma es la falta de especialización de los jueces y fiscales en materia penal, porque, como sabemos, no existe, y no estoy poniendo en tela de juicio la habilidad profesional de los jueces, pero los jueces penales no son expertos en derecho de la libre competencia. El derecho de la libre competencia tiene conceptos bastante peculiares de índole económica y, por ejemplo, la determinación del mercado relevante, a partir de qué momento tú estás abusando de tu posición dominante en el mercado, dónde hay o cuándo no hay o hay sustituibilidad de la demanda. Estos son conceptos de índole económico que los jueces no están preparados para poder entender. Ellos tienen una visión, llamémosle así, muchísimo más literal de la norma y no una visión económica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando este tipo de normas, específicamente las vinculadas con acaparamiento y especulación, existían desde hace muchos años en el Perú, nunca se aplicaron. Y esa fue la razón por la cual en el año 2008, cuando se adopta la nueva ley de competencia peruana, se derogaron. Y la razón era muy sencilla, porque tuvo una aplicación casi nula. Es más, desde la adopción de esta norma, la actual ley, que yo sepa, no ha habido ningún caso sobre este particular. Porque además parte por el supuesto de que el Estado debería determinar los precios de los productos. Y la pregunta es, ¿quién es el Estado? ¿Cuándo el Estado? ¿Y de qué manera el Estado está en capacidad para establecer los precios de los productos? ¿Okay? Un tercer problema que encuentro con esta norma es la afectación a las labores del Indecopi. Por ejemplo, este tipo de norma va a quitar todos los incentivos para participar en los programas de clemencia, pues nadie optaría por exonerarse del pago de una multa delatando que había participado en un cártel, cuando en paralelo ese proceso de delación compensada en materia de los programas de esta envergadura se van a ver limitados porque, claro, yo delato administrativamente mi participación en un cártel y eso automáticamente me incrimina desde la perspectiva penal. Entonces, esto lo que va a hacer es que las personas que estén involucradas en este tipo de acuerdos limitativos de la competencia ya no van a querer denunciar ante el Indecopi la existencia de los cárteles. Esto es un problema sumamente grave que no fue considerado
por el Congreso al momento de adoptar este tipo de normas. Y hay otro tema también que es muy importante. El ordenamiento jurídico peruano no contempla bajo ninguna modalidad el control de los precios como una medida acertada para el manejo de la competencia. Existe una normativa desde hace muchos años, desde el 91, 92, que es el decreto legislativo 957, si mal no me equivoco, que expresamente prohíbe que el Estado fije directa o indirectamente precios de los productos. Por lo tanto, para que se pueda aplicar esta norma, tendría que haber un listado de productos, ¿cómo se llama?, sujetos a control de precios, para que aquellos que vayan por encima de ese valor sean considerados como acaparamiento o especulación o adulteración. En mi opinión, las alternativas al control de precio, que es una de las fórmulas para enfrentar esta temática, que por cierto, hay que reconocerlo, han habido países, y hay muchos países donde existe esta posibilidad, no es el caso peruano. Como decía, las alternativas al control de precio consisten en la entrega de subsidios a la industria, o por ejemplo, establecer exoneraciones fiscales transitorias, la flexibilización de los registros para la importación de los productos o la prestación del bien por parte del Estado. Por ejemplo, que el Estado excepcionalmente pudiera ingresar junto con las municipalidades a brindar programas o establecer plantas de oxígeno municipales para, por ejemplo, también paliar el desabastecimiento del oxígeno. Entre otras palabras, la solución al problema no es el control de precios, porque lo que realmente importa es que hayan más competidores. Entonces, la regla no es poner un precio máximo, sino la regla es dar incentivos para que hayan más empresas, para que brinden más productos, brinden más servicios y, por lo tanto, esto genere un abastecimiento en el mercado. ¿En qué consiste el concepto de Failing Firm Defense o excepción de empresa en crisis en el marco del control de concentraciones? ¿Se ha recogido este concepto en los requisitos de la norma del ordenamiento jurídico peruano? El Failing Firm Defense o la defensa de empresa fallida es, como señala bien su enunciado, es un argumento de defensa mediante el cual se busca o se pretende que la autoridad de competencia, en el marco de un proceso de autorización de una concentración económica, brinde una autorización para una transacción debido a que la empresa que está siendo comprada se encuentra sujeta a problemas importantes en cuanto a financiamiento o a existencia. Y por lo tanto, antes de que la empresa vaya a quebrar y por lo tanto se genere un monopolio como consecuencia de la quiebra, lo que el derecho hace y la autoridad hace es permite que un mercado pueda concentrarse todavía más sobre la base de que es mejor que se concentre a que las empresas quiebren. Esta es una defensa, como muy bien se señala, más que una excepción. Es una defensa que se maneja al momento de evitar cuestionamientos ante la fusión que está en trámite. Las autoridades de competencia acojan este argumento, esta línea de defensa, en muy pocas ocasiones. Más que una razón de tutela de la competencia, en algunos casos incluso puede ser empleada como una razón política. Por ejemplo, evitar que haya desempleo masivo o, como explicaba hace unos minutos, que el mercado termine siendo cada vez más concentrado, no como consecuencia de la operación económica, sino como consecuencia de la quiebra de las empresas. Entonces, claro, ponen en la balanza mercado concentrado o quiebras, a la larga los dos mercados se van a ver concentrados. Sin embargo,
en el primer supuesto se va a ver concentrado como consecuencia de una fusión, mientras que en el otro se va a ver concentrado como consecuencia de una quiebra. Y es mejor optar por la concentración que la quiebra, porque la quiebra, como explicaba hace unos minutos, supone desempleo, cierre de fábricas, cierre de oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, el Failing Firm Defense, o la excepción de empresa fallida, es un mecanismo que se ha manejado de manera excepcional y ha tenido gran importancia actualmente en el marco de la COVID. Y la razón es que, como sabemos, muchas empresas ya no son solventes, muchas empresas están teniendo problemas financieros o problemas de ventas muy graves, y por lo tanto, esta puede ser una situación que podría meritar que se generen muchas fusiones y que se maneje este argumento a los efectos de poder consolidar posiciones de dominio por parte de las empresas adquirentes. Entonces, la autoridad de competencia normalmente ve esto con mucha reserva, lo analiza y toma en consideración dos elementos. El primero, uno de índole laboral, llamémosle así, o de competencia. Esto es, oye, vamos de esta manera a evitar que haya mucha gente que se vaya a su casa y se quede sin trabajo, o por lo menos vamos a salvar en parte el mercado laboral a través de la fusión. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que esa fusión eventualmente podría generar cierto grado de sinergias transitorias, una suerte de, como había explicado en la primera pregunta, acuerdos de colaboración que podrían permitir el abastecimiento de los mercados. Entonces, el failing firm tiene que ser manejado con pinzas y tiene que ser manejado con mucha cautela, porque a la larga lo que se quiere es pensar no solamente en el problema que estamos viviendo actualmente como consecuencia de la COVID, sino que hay que pensar también que algún día, esperemos que sea más pronto que lejano, este problema quede resuelto y que el mercado vuelva a tener dinamismo. En nuestra nueva ley, en la ley 31.112 y en el reglamento de control de concentraciones, no se ha recogido explícitamente el concepto de Failing Firm Defense. Y eso me parece correcto, porque no es una excepción a la norma, sino es una línea interpretativa que va a tener que manejar la autoridad de competencia llegado el momento. Esto no es algo que realmente haga falta, en mi opinión, en una norma. Yo no creo que sea necesario que el Failing Firm Defense o la excepción de empresa fallida esté incorporada explícitamente en la norma, sino que es una forma de sustentar una línea argumental para que, llegado el momento, la autoridad de competencia pueda o no aprobar de manera absoluta o con condiciones la fusión. Los tres temas sobre los que hemos conversado suponen un gran reto para el Indecopi. ¿Cómo considera usted que se debe enfrentar esta problemática? Muy buena pregunta. Como verá, el tema de la penalización de las prácticas anticompetitivas, el tema de las excepciones en los acuerdos de colaboración horizontales y el caso de la excepción o la defensa del failing firm supone cierto grado de discrecionalidad, repito. Como verán, los tres temas sobre los cuales hemos hablado, el primero, los acuerdos de colaboración, el segundo, la penalización de las prácticas anticompetitivas, y el tercero, la defensa del failing firm o la excepción de la empresa fallida, son temas de gran envergadura, pero también con algún cierto grado de subjetividad, y de alguna manera van a significar también la posibilidad de que el Indecopi tenga un gran poder para poderlos aprobar, defender o analizar. En ese sentido, yo creo que la mejor manera para enfrentar esta temática es a través de la iniciativa que se está debatiendo en las últimas semanas, que es convertir al Indecopi en un organismo
constitucionalmente autónomo. Con esto no quiero decir que la actual administración y que los funcionarios del Indecopi sean personas que no conocen del tema y que actúan políticamente, de ninguna manera. Todo lo contrario, han demostrado a través de todos estos años ser una institución altamente técnica y altamente ajena a las situaciones de influencia política. Pero lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es darle una estructura al Indecopi para garantizar su independencia al más alto nivel. Y en ese sentido, creo yo que la iniciativa que alguna bancada del Congreso está promoviendo en este momento, que es convertir al Indecopi en un organismo constitucionalmente autónomo, es una necesidad ineludible, porque de esa manera se va a blindar al Indecopi de cualquier tipo de injerencia por cualquier gobierno y le va a permitir trabajar con mucho mayor tranquilidad a los efectos de tomar decisiones en estos temas que son de por sí controvertidos. En este sentido, repito, la constitucionalización del Indecopi se deviene en una necesidad absoluta y es algo en la cual toda la sociedad civil, los empresarios, la comunidad jurídica y la academia debería de promover.